Buenas noches. ¿Cómo están? Les ruego, estoy un poco mal de la voz, entonces les ruego un poquito de paciencia y que mediante el chat pues se vayan comunicando conmigo, ¿listo? Bueno, el objetivo de este sincrónico es aclarar reforzar un poquito los conocimientos en cuanto al tema del módulo 3, que habla básicamente del tema de presupuesto, de la estructura del presupuesto público en Colombia y de los mecanismos de política económica. ¿Okay? Entonces, pues, vamos a iniciar. Bueno, cuando hablamos nosotros de presupuesto público, hablamos en un alto contenido de cómo se obtienen los ingresos del Estado, cómo se obtienen y en qué se van a gastar. Cuando nosotros entendemos el papel del Estado como un proveedor principal de bienes y servicios que están orientados a la necesidad a la satisfacción de las necesidades, pues es muy importante identificar en estos aspectos las necesidades de los habitantes y en este sentido identificar las dinámicas que deben existir entre el ingreso, es decir, los recursos que va captando el Estado, que en su momento va a ser la cantidad de recursos que va a disponer del Estado para cumplir con sus funciones. ¿Ok? Esta dinámica entre ingresos y gastos es básicamente lo que conocemos como presupuesto público. ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Hay algún problema? Bueno, quedo pendiente para que me cuenten si hay problema o algún error. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de presupuesto público, hablamos de un instrumento muy importante de las finanzas públicas que básicamente se va a establecer en un periodo de tiempo que va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que es el año. ¿Sí? Cuando hablamos de presupuesto público siempre vamos a hablar de un año y comprendido en el periodo que les acabo de decir. Para que el Estado pueda entonces cumplir con sus funciones, hay que poner en marcha una serie de políticas públicas que van a estar enfocadas al cumplimiento de esas funciones, básicamente a la prestación de servicios públicos y de bienes y servicios que debe garantizar el Estado a través de esas políticas. Y pues para garantizar dichas políticas es necesario, obviamente, hacer la recaudación de impuestos, ¿no? En este momento estamos en una coyuntura política y económica muy interesante. Estamos viendo y analizando todo el tema de la ley de financiamiento que está proponiendo el gobierno del presidente Duque, que lo hemos trabajado y lo hemos hablado durante los foros. Entonces, pues ya más adelante supongo que tendrán varias inquietudes con respecto a eso. Les vamos a abordar más adelante. En este orden de ideas, ¿de qué vamos a hablar? De básicamente dos tipos de impuestos que existen. Existen en Colombia dos tipos de impuestos, los directos, que son los que recaen sobre las personas o unas empresas específicas y que pues generalmente afectan directamente el ingreso o el patrimonio, y los indirectos que recaen sobre los productos o servicios, es decir, van a afectar el consumo. Entonces aquí cuando hablamos de ello hablamos de un impuesto indirecto. De la misma manera pues vamos a hablar de impuestos que se van a nivel nacional y a nivel departamental y municipal. Muchas veces no son los mismos tipos de impuestos los que se recaudan de un lugar a otro. ¿Listo? Bueno, cuando ya hablamos nosotros de este tipo de impuestos, vamos a hablar de la única fuente de financiación y de ingresos que obtiene el Estado. Hay otro tipo de ingresos que tiene el Estado que son no tributarios, que se refieren a las tasas, a las multas, a las transferencias, de lo que hablamos en el módulo pasado, de lo que manejan esto puntualmente las entidades territoriales. Eso es en cuanto a los ingresos. Cuando hablamos de gastos, pues ya hablar de la eficiencia del gasto público y de todo lo que esto tiene que garantizar como tal un bienestar social, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de gastos a nivel de presupuesto público,
hablamos o los englobamos en tres grupos. Están los gastos de funcionamiento, que son los que se derivan del funcionamiento normal del Estado para el cumplimiento de sus funciones, como los gastos de personal, lo que se paga por nómina, prestaciones sociales, esos son gastos de funcionamiento. Los segundos gastos son los conocidos como el pago de la deuda. Son todos los pagos que debe realizar el Estado a diferentes entidades financieras, internas y externas, por préstamos recibidos para financiar una serie de determinadas obras o proyectos, ¿cierto? Y los gastos de inversión, que son gastos destinados a generar una mayor productividad en la parte social y en la parte económica. Cuando hablamos de presupuesto público, entonces hablamos de un equilibrio y de armonizar los ingresos y los gastos. ¿Para qué? Para que no se nos presente un déficit o un superávit, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de una asignación eficiente de los recursos para que cada gobierno en su momento, pues consiga las metas propuestas que se han planteado durante sus campañas políticas, básicamente. Y para eso, pues es necesario establecer una serie de proyecciones que se realizan en el mediano y en el largo plazo. Para esto hablamos de lo que es el sistema presupuestal. El sistema presupuestal es una herramienta que permite orientar y garantizar la eficiencia en la asignación de los recursos. Cuando hablamos de sistema presupuestal, vamos a hablar de tres grandes partes o mecanismos. Uno conocido como el marco fiscal de mediano plazo, que va a contener el plan financiero, que va a estar orientado a la toma de decisiones, esto para el presupuesto nacional, y que se va a realizar en una proyección a 10 años. ¿Listo? Marco fiscal de mediano plazo son 10 años. Cuando hablamos del presupuesto anual de la nación, pues hablamos básicamente de un instrumento de planificación y de gestión financiera. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la medida de un año, pues es necesario que el gobierno establezca cuánto dinero va a requerir para cumplir con todas las metas que se ha propuesto, a nivel de programas sociales, a nivel de las coberturas que plantea medirse en cuanto a educación, en cuanto a salud. Entonces, toda esa planeación que hace el gobierno de un año a otro, pues debe estar medida por cuánta plata necesita y cómo la va a ejecutar y de dónde la va a sacar. ¿Listo? Y por último tenemos el Plan Operativo Anual de Inversiones, conocido como el POAI. Este es un instrumento básico de programación de inversión que se realiza año tras año y que pues va a contener básicamente lo que se refiere a proyectos de inversión. Otra de las cosas importantes que nosotros hablamos durante el desarrollo del diplomado en este módulo, y ustedes pues tuvieron oportunidad de verlo también dentro de los contenidos, son los principios del sistema presupuestal y de todo lo que contiene a nivel normativo en cuanto a, hablamos por ejemplo del decreto 111 del 96. Entonces ahí vamos a encontrar básicamente 9 principios. Los 9 principios del sistema presupuestal en los que tenemos planificación. Cuando hablamos de planificación, hablamos básicamente de la coherencia que debe existir entre el plan de desarrollo nacional, el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. Y también de que eso corresponda con los planes de desarrollo de las entidades territoriales. El segundo principio es el de anualidad, lo que les comentaba hace un momento. Señala lo que contiene, lo que es el año fiscal que va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ustedes saben, a final de 31 de diciembre no es posible asumir ningún otro tipo de compromiso con cargo a esa apropiación. O sea, lo que yo estoy apropiando para el 2018 no lo puedo comprometer para el 2019. Hay una serie de excepciones que se manejan dentro del presupuesto, que ya pues ustedes también las conocerán, como las vigencias futuras y otro tipo de compromisos. ¿Listo? Pero son casos específicos y excepcionales. Eso en cuanto a la anualidad. Universalidad. Hablamos cuando el presupuesto pues debe contener, universal se refiere a que tiene que tener el total de los gastos que se espera realizar durante el año. O sea, en un presupuesto lo ideal es que esté consignado todo lo que se pretende ejecutar, que no quede nada por fuera. Unidad de caja es el cuarto principio, entonces hablamos de unos recursos que están captados, que deben ir a un fondo común,
desde el que se van a hacer como los giros correspondientes para los diferentes gastos que se programan. El otro es la programación integral, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que integral es que debe contener tanto los gastos de inversión como los de funcionamiento. La especialización, por su parte, pues obviamente tiene que ver a que cada órgano del Estado, cada entidad, pues está creada para algo, tiene un objeto delimitado, unas funciones delimitadas, y por lo tanto, los recursos que se le den a diferentes entidades para su funcionamiento deben destinarse obligatoriamente para el cumplimiento de sus funciones. Ahí es cuando hablamos de pronto, cuando existen entidades que cumplen a veces las mismas funciones, que pues no tiene sentido, y entonces es cuando hablamos del caso de eliminar entidades o de suprimirlas o de escindirlas. ¿Listo? El séptimo principio es la inembargabilidad. Como estamos hablando de rentas que se encuentran en el presupuesto general de la nación, estamos hablando de que no pueden ser embargadas, ¿cierto? O sea, por ser del presupuesto nacional, son unas cuentas que se encuentran amparadas por ser recursos públicos, es decir, que no pueden ser retenidas por ningún tipo de autoridad. Coherencia macroeconómica, pues obviamente debe existir una coherencia entre el manejo del presupuesto y las metas macroeconómicas que se establecen en los gobiernos. Por ejemplo, si tenemos por el objeto, no sé, reducir la inflación, eso debe ser coherente con las políticas que se implementen en el desarrollo de los presupuestos públicos nacionales. Hablamos también del principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que el presupuesto pues tiene que tener en cuenta como tal el crecimiento del gasto conforme a la cantidad de los ingresos, ¿sí? En cuanto a la estructura del presupuesto. Les voy a compartir un momento la información a través de la pantalla para que vean una pequeña presentación del Ministerio de Hacienda y puedan tener un poquito más claridad en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura del gasto público, perdón, del presupuesto general nacional. ¿Listo? Espero que estén viendo en este momento la presentación. No sé si a través del chat me puedan confirmar si la están visualizando, por favor. Asumo que sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de presupuesto, es importantísimo tener en cuenta cuál es la estructura del presupuesto nacional en Colombia. Cuando hablamos de esa estructura, nos referimos básicamente a qué. En primer lugar, a que existe una ley anual del presupuesto general de la nación, de las entidades que van a delimitar lo que son el presupuesto de las rentas y recursos de capital, tanto el presupuesto nacional como de los establecimientos públicos, un presupuesto de gastos, que es lo que va para funcionamiento, el servicio de la deuda interna y externa, y lo que va para la inversión, y otro que vamos a denominar disposiciones generales, ¿cierto? Entonces, hablamos de un presupuesto de gastos, de ingresos y un presupuesto de gastos. Cuando hablamos de ingresos y rentas, pues vamos a hablar que hay una serie de ingresos que son los nacionales y otros que provienen de los establecimientos públicos. En este caso, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de otro tipo de entidades, economía mixta, ese tipo de entidades también. Cuando hablamos de ingresos, entonces vamos a hablar de una serie de ingresos corrientes, de recursos de capital, recursos parafiscales y de fondos especiales. También hablamos de ingresos corrientes en los establecimientos públicos, rentas de capital y parafiscales. Como les mencionaba, pues hay una parte en la que hablamos de que se hablan de impuestos
de impuestos, y en este sentido de los ingresos corrientes vamos a hablar de que hay unos ingresos tributarios y no tributarios. Lo que más interesa en este caso es lo que tiene que ver con los tributarios, es decir, con los impuestos. Cuando hablamos de impuestos, como les mencionaba, pues hablamos de unos impuestos que son directos e indirectos. Y en este sentido, pues va a tener que ver también con un punto especial de lo que hablamos también del tema de la ley de financiamiento, que es lo que está proponiendo en este momento el actual gobierno. Vamos a hacer claridad en una cosa, cuando hablamos de impuestos indirectos y directos, pues a ver, los directos son los que recaen sobre una persona puntualmente y va a afectar lo que es el ingreso. Y los indirectos son los que van a afectar los bienes y servicios. En este caso hablamos, por ejemplo, del IVA. Dentro de los impuestos vamos a tener clasificación, que son los progresivos o los regresivos. Cuando hablamos de progresivos, estamos hablando de aquellos en los que se tiene en cuenta la capacidad económica de las personas o de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una mayor capacidad económica, se cree por concepto que el impuesto se va a incrementar, ¿cierto? Entonces, se llama progresivo porque la mayoría de las personas que tienen mayores ingresos pues van a pagar más. Por su parte, los impuestos regresivos poseen unas características diferentes, es decir, se habla de impuestos que no van a tener en cuenta la capacidad de pago, la capacidad económica de las empresas o de las personas, y se van a cobrar por igual a todos. O sea, sin tener esto en cuenta, pues van a tener que pagar por igual las personas de bajos recursos como las de los altos recursos, ¿listo? Entonces, ahí es cuando hablamos del tema puntual del IVA. ¿Y por qué decimos que es un impuesto regresivo? Cuando hablamos entonces de los gastos y apropiaciones, pues vamos a tener gastos de funcionamiento, como les comentaba, están dirigidos a atender las necesidades de las entidades para cubrir a cabalidad sus funciones. Lo que va por inversión, que es por el Plan Operativo Anual de Inversiones, que son erogaciones que permiten incrementar la capacidad de la producción y de la productividad en lo que tiene que ver básicamente con infraestructura. Y la deuda pública es un alto porcentaje lo que se va en gasto por deuda, que es todos esos compromisos que ha asumido el gobierno y el Estado colombiano para pagar amortizaciones, intereses de una serie de deudas que ha adquirido de crédito público, tanto externo como interno, eh, para generalmente proyectos de inversión, básicamente en infraestructura y en algunos programas sociales que también ha desarrollado el Estado. Esta es otra parte que de pronto no se incluyó en el material que se les envió, pero que también es importante que la tengan en cuenta, ¿cierto? Cuando, cuando nosotros hablamos del presupuesto general de la Nación, es importante tener en cuenta que esto debe ser aprobado inicialmente por el Congreso. Entonces, todo el tema del presupuesto tiene un trabajo, una elaboración que va a durar casi que todo el año en cuanto a presentar los anteproyectos y a sus diferentes aprobaciones, cuando tienen que pasar por los comités sectoriales, al Consejo de Ministros, cuando se presentan puntos específicos al COMPES, al DNP, cuando se hablan de presupuestos de inversión. Entonces, acá dentro de la presentación pues pueden ver puntualmente más o menos en qué fechas se presentan al Congreso ese tipo de anteproyectos. Entonces, pues aquí van a ver más o menos cómo es el trámite de ese presupuesto en el Congreso, en los debates que se dan, en las fechas y en sus decretos de liquidación, que también pues es un componente importante del presupuesto público. Y lo que tiene que ver también con las fechas y
las diferentes modificaciones que se pueda producir dentro del presupuesto una vez aprobado. Otro punto importante en el tema de presupuesto que ustedes deben tener en cuenta son los controles y los mecanismos de seguimiento y evaluación que se les realiza al presupuesto general de la Nación. Como ustedes se podrán dar cuenta, hay varios tipos de control. Hay un control político que lo ejerce el Congreso, un control fiscal que va a ser ejercido por la Contraloría, el control administrativo por la Procuraduría y un seguimiento, en la parte ya de seguimiento y evaluación, pues, como tal va a ser ejercido por el Departamento Nacional de Planeación, por la Dirección General de Presupuesto y por el CONFIS. ¿Listo? Entonces, esos básicamente son como los órganos de control que intervienen en todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación. ¿Listo? Bueno, eso por una parte en todo lo que tiene que ver con el tema de presupuesto y con su estructura. Les voy a compartir también otra parte importante del presupuesto. La idea es que estas presentaciones pues se les compartan a sus correos para que pues tengan la ventaja de poder revisarla y analizarla con mayor detenimiento. Cuando nosotros hablamos de ingresos, pues aquí ya lo vamos a ver de una manera más detallada. Vamos a encontrar lo que son los aportes de la nación y los recursos propios de establecimientos públicos. Entonces ahí vamos a hablar de ingresos corrientes en los dos casos, lo que tiene que ver con tributarios y no tributarios. Tributarios pues ya van a ver ustedes ahí renta, IVA, impuestos de timbre, otro tipo de gravámenes a los movimientos financieros, impuestos al patrimonio y los no tributarios que son tasas, multas, contribuciones. En el caso de los establecimientos públicos son simplemente no tributarios. Vamos a hablar de operaciones comerciales, de aportes de otro tipo de entidades y básicamente de la venta de bienes y servicios. Cuando hablamos de recursos de capital, pues vamos a tener los recursos del crédito y otro tipo de recursos de capital como los excedentes financieros, rendimientos financieros, enajenación de activos y otro tipo de ingresos. Igualmente, en los establecimientos públicos. Contribuciones para fiscales, ahí es otro componente importante a tener en cuenta. En el caso de la Nación, pues vamos a hablar de los que son administrados, por ejemplo, por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y básicamente de establecimientos públicos, como el caso, por ejemplo, de la ESAP, que son los que se reciben por aportes, por ejemplo, de SAP, ICBF y SENA. ¿Listo? Fondos especiales, pues los que van a FOSIGA, por ejemplo, para el caso de salud, Fondo Nacional de Regalías, comisiones de regulación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, las superintendencias y otro tipo de entidades y de fondos. Eso básicamente para que lo tengan en cuenta. Y pues aquí ya desagregado el tema de los gastos, ¿no? Básico, que lo tengan en cuenta también. Funcionamiento, pago, servicio de la deuda y los de inversión. Eso es básicamente el tema de presupuesto. Si tienen algún, pues estamos verificando por el chat, cualquier cosita, pues estamos pendientes, ¿listo? Sí, les mencionaba hace poco que la idea es enviarles las presentaciones y el material con Jefferson, con nuestro monitor que nos va a hacer el favor de enviar todas estas presentaciones a través de sus correos electrónicos, ¿listo? No sé si hayan dudas hasta el momento. Vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver con la parte de política económica, que es la segunda parte del módulo, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Creo que me están escuchando, no sé. Si hay
algún tipo de interferencia pendiente. ¿Listo? Bueno, la segunda parte entonces del módulo es lo que tiene que ver con la política económica. Cuando hablamos de política económica, pues hablamos básicamente de una parte importante de la intervención del Estado dentro de la economía. Son toda esa serie y ese tipo de estrategias que se implementan básicamente por los gobiernos para garantizar el cumplimiento de metas económicas planteadas y que de alguna manera se fijaron en sus propuestas de gobierno. Hablamos básicamente de temas de mayor crecimiento económico, de garantizar el mayor bienestar social en la población, de hacer una distribución equitativa del ingreso, de incrementar el empleo, controlar la inflación controlando los precios, todo ese tipo de promesas que en su momento se hacen. Entonces ya los gobiernos los van a traducir en una serie de políticas que se conocen básicamente como política económica. Cuando nosotros hablamos de política económica, hablamos básicamente de 4 instrumentos: cambiaria, monetaria. Cuando hablamos de política fiscal, vamos a hablar entonces de una política que está a cargo 100% del gobierno y que va a tener que ver con modificaciones en las que el gobierno puede entrar directamente a decir: vamos a aumentar los impuestos, el gasto público, o vamos a tomar una serie de decisiones sobre puntualmente ese tipo de factores del presupuesto, que son los ingresos y los gastos. Puede tomar la decisión, por ejemplo, de bajar los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los impuestos bajan, van a aumentar los ingresos de los ciudadanos, va a aumentar el consumo, pero pues si lo vemos desde el otro lado, va a disminuir el gasto público porque se van a disminuir los ingresos del Estado. Entonces, es un juego en el que hay que tener en cuenta cuál es la consecuencia de implementar una cosa aquí y verificar la consecuencia allá. ¿Listo? ¿Qué pasa? Y es un poco lo que se debe tener en cuenta en este momento, que está en tanto furor el tema de la ley de financiamiento propuesta por el Estado. Hay que tener en cuenta la coyuntura económica y política que está atravesando en este momento el país para tener y tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Y también pues va a ser diferente que les aumenten los impuestos a las personas a que se les aumente, por ejemplo, a las empresas. Entonces, todo tiene que tener un punto dado en su particularidad al implementar este tipo de políticas. Hablemos entonces de la política monetaria. La política monetaria está 100% a cargo del Banco de la República. Cuando hablamos de política monetaria, se busca que haya la menor interferencia posible del Estado o del gobierno. Se busca siempre que la decisión esté en manos del Banco de la República como tal, como un órgano aislado y particular e independiente. ¿Listo? Política monetaria, pues estamos hablando de una serie de acciones que se realizan para ir a intervenir en la cantidad de dinero que está circulando y la disponibilidad del mismo dentro de un país. Entonces vamos a hablar de una política monetaria expansiva. En este caso es cuando el Banco de la República aumenta la oferta monetaria, es decir, hay una mayor cantidad de dinero circulando en la economía y eso hace suponer que hay mayor riqueza en el país. Entonces, cuando eso se supone, lo que se tiende a esperar es que haya un aumento de los precios y obviamente con eso aumente la inflación. Cuando hay una política monetaria contractiva, por otra parte, pues se va a tratar de que haya una menor cantidad de dinero circulante para, por ejemplo, bajar los precios y mantener en unos límites adecuados el tema de la inflación. Pasemos ahora al tema de la política exterior. Política exterior está en cabeza tanto del Banco de la República como del gobierno. Hablamos de política exterior cuando se toman decisiones del cumplimiento de una serie frente a
que hablamos ya del campo del escenario internacional, ¿cierto? Para garantizar el bienestar nacional, para, digamos, cumplir también con una serie de compromisos y de negociaciones que se han hecho con otros países, y en el que van a intervenir de alguna manera la política cambiaria y la comercial. Política cambiaria está en cabeza del Banco de la República, es todo lo que tiene que ver con las tasas de cambio, ¿cierto? Cuando nos interesamos por regular el precio de nuestra moneda, el peso colombiano en este caso, frente a la moneda extranjera, cuyo mayor referente para nosotros pues, va a ser el dólar. Como ustedes ya presentaciones, pues el dólar, ¿por qué? Porque pues es la moneda en la que mayor tipo de transacciones generamos nosotros con otros países. Si fuese con el euro, pues sería en este caso el euro. Adoptan medidas de política cambiaria, pues lo que se busca es mantener un equilibrio entre las monedas, ¿cierto? Para que eso tampoco vaya a afectar en temas de la inflación y en temas de lo que tiene que ver con el nivel de importaciones y exportaciones. Caso puntual de lo que hablábamos también de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Que es un tema también un poco que ha generado debate, al ver si realmente han influido de manera positiva o negativa dentro de lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo económico del país. Eso es puntualmente lo que se trabajó hacia grandes rasgos en cuanto de ese presupuesto público y de política económica. Espero que me estén escuchando. Ya decimos como las pautas generales y pues no sé, ya dedicaremos de aquí en adelante el tiempo a tratar de resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces pues quedó pendiente. ¿Listo? Recuerden que también más adelante esto queda grabado, entonces si alguno quiere, pues simplemente es acceder nuevamente al link y pues pueden tener acceso nuevamente a la presentación que se hizo en el día de hoy. Podría decirse que no hay una diferencia específica entre una reforma tributaria y una ley de financiamiento. O sea, ley de financiamiento es como la está presentando el gobierno nacional, pero básicamente es una reforma tributaria. Es una reforma tributaria que está apuntando a básicamente a aumentar, a gravar en este caso casi que el 80% de la canasta familiar. Yo creo que ustedes ya la mayoría tienen conocimiento, pero es básicamente una reforma tributaria que no solo está hablando puntualmente del tema del IVA, sino que está involucrando otra serie de aspectos del recaudo de ingresos y de retención en la fuente, por ejemplo, para las personas naturales. No sé si haya otra duda, algo que quieran puntualizar. Bueno, mientras de pronto van generando otro tipo de dudas, hablemos entonces un poquito de la ley de financiamiento o de la reforma tributaria en este caso. ¿Cuál es el objetivo en este caso de esa ley o cuál es la justificación que está dando el gobierno para sacar como tal esta ley? La justificación en este momento es que nuestro país tiene un hueco fiscal de cerca de 14 billones de pesos. Es decir, lo que se tiene presupuestado gastar para el año 2019, nos hace falta esa plata, nos está haciendo falta 14 billones de pesos para poder satisfacer ese tipo de necesidades, que en este caso es una gran cantidad de programas sociales que pretende sacar el Estado a flote con la garantía de tener esta plata en sus recursos, en sus arcas. Entonces, pues, más allá de eso, hay que analizar también si está siendo eficiente ese gasto público
que en muchas de las ocasiones no se ve, ¿cierto? Nos están preguntando, ¿usted cree que en menos de 2 años volveremos a tener otra reforma tributaria? Hay que tener una cosa en claro, y creo que ya la hemos hablado en otros de los sincrónicos y también en los foros. Desafortunadamente en nuestro país, en muchos países también ocurre. Las reformas tributarias está al vaivén de las necesidades de los gobiernos de turno. Si el gobierno de turno considera, en este caso, que hay un hueco fiscal, que necesita sacar plata de otro lado, que los ingresos no le están siendo suficientes, puede proponer reformas tributarias cuantas veces se les ocurra, ¿cierto? Digamos, en este caso la demora es el trámite que tiene que surtirse en el Congreso, pero eso está, digamos que, al vaivén de la coyuntura política y de las necesidades de los gobiernos. Me están preguntando las vigencias futuras frente a que si son contradictorias. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si me la puedas redondear un poquito porque no es clara. O que vigencias futuras. Mientras de pronto redondeamos un poquito la idea, el tema de las vigencias futuras hace referencia a una serie de excepciones que se dan dentro del presupuesto y que deben ser autorizadas, en este caso, por el COMPIS. Cuando hablamos de vigencias futuras estamos hablando de adquirir una serie de obligaciones que van a afectar presupuestos futuros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estoy adquiriendo una obligación de una obra, eh, no sé, por ejemplo, una vía, cuya duración va a ser de, no sé, 2, 3 años. Ahí estoy incluyendo o estoy afectando un presupuesto de 2 o 3 años adicionales, ¿cierto? O sea, no lo puedo garantizar, no lo puedo pagar en el presupuesto del 2018. Tengo que comprometer unos recursos de 2019 y 2020 para el pago y garantizar el cumplimiento de esa obra como tal. Entonces, ahí estoy hablando de una vigencia futura. Eso debe contar con qué? Con una autorización del COMPIS, en este caso. Ese es puntualmente un tipo de secciones que manejan dentro del presupuesto y que afectan básicamente presupuestos de años posteriores. Las vigencias futuras no es que se incluyan dentro del presupuesto, digamos que se tienen en cuenta en los planes de inversiones dentro de obras que pueden afectar uno u otro año adicional. Entonces, eso se tiene en cuenta para que puedan, digamos, ser autorizadas. Hay que justificarlo muy bien, obviamente, y ser justificado pues requiere, obviamente, una autorización
de determinados órganos, en este caso del presupuesto nacional del CONFIS, para que se aprueben y se puedan afectar dentro del presupuesto. Es decir, yo puedo afectar el 2019 de un rubro destinado al pago de una obra o el pago de una serie de contrataciones. ¿Listo? Para que quede un poquito más claro. Dices que es contradictorio porque está afectando algo que viene que no ha pasado. Pero pues creo que te lo estoy aclarando con el ejemplo, ¿no? Es decir, yo puedo generar una obra que me va a durar 4 o 5 años y que no voy a pagarla con todo el presupuesto que tengo destinado para 2018. Entonces es necesario que comprometa recursos, dineros de presupuestos de años posteriores. Eso es básicamente una vigencia futura, ¿sí? Comprometer obligaciones, o sea, asumir obligaciones que me obligan también a comprometer presupuestos de años posteriores. Dice, ya hemos entendido que si se aumentan los impuestos baja el poder adquisitivo de la población y por ende la producción. ¿No sería mejor controlar la evasión, por ejemplo, del IVA y no aumentarlo? Sí, claro, o sea, digamos la propuesta del gobierno de aumentar el IVA, pues es un golpe al bolsillo eh, que dicen que es para todos, pero pues obviamente los más afectados son los estratos más bajos, porque van a generar un impacto negativo directo en su capacidad adquisitiva y en el consumo. Es decir, los hogares de menores ingresos van a consumir menos de lo que pueden consumir ahora. Entonces, también por eso se ha hablado de un impacto eh, del tema de la capacidad alimenticia, ¿cierto? De los estratos más bajos. Entonces, claro, la idea generalmente es que se den otro tipo de mecanismos a nivel de política económica. Hay una gran cantidad de propuestas que se podrían realizar, materializar, sin necesidad de que afectara de una manera tan directa a los pobres como es un impuesto a toda la canasta familiar. El tema de la evasión y de la elusión de impuestos es fundamental. De hecho, pues la DIANA ha realizado un trabajo interesante tratando de controlar eso, pero pues esa es una propuesta viable, también como lo es afectar otro tipo de ingresos a las empresas, por ejemplo, a los altos productores. Entonces, también es un poco un tema de juego político, de intereses políticos y particulares que a veces uno puede alcanzar a denotar ahí. ¿Interferiríamos la ejecución de presupuesto mandatario por algo que iniciamos anteriormente? Por eso te digo que es un tema en el que debe contar con una autorización, ¿cierto? O sea, no es que simplemente, por ejemplo, una entidad territorial, digo, voy a hacer una obra y la voy a pagar con esta plata y ya de una lo va a hacer y lo compromete una vigencia futura y lo hace. No, debe contar, debe justificarlo y debe contar con una autorización, ¿cierto? Bien sea del CONFIS o bien se trate de una autorización del Consejo Municipal, en el caso de los departamentos de las asambleas departamentales. Entonces, es algo que se puede hacer, pero lo que te digo, son casos excepcionales, ¿sí? Son figuras que se tienen contempladas dentro del presupuesto, que en un momento determinado se pueden autorizar o no, pero estamos hablando de una figura que es excepcional. O sea, no es para todos los casos, es excepcional. ¿Listo? No sé si tengan otra duda.
Bueno, no sé si tengan más preguntas. Vamos a tratar de hacer un cierre pequeñito de pronto con los temas de los foros, entonces pues aclaremos un par de cositas. ¿Qué porcentaje se puede comprometer? Es una muy buena pregunta, o sea, eso va a depender, hay que ir a la particularidad, ¿cierto? Hay que ir al caso como tal. El porcentaje que se puede comprometer va a depender del presupuesto con el que cuente, digamos, para el ejemplo, la entidad territorial. Hay que mirar su presupuesto, hay que mirar lo que tiene proyectado dentro de su plan operativo de inversiones, eh, de, la, de la plata con la que cuenta, y hay que obviamente mirar hasta dónde puede comprometer esos recursos y si no afecta otro tipo de compromisos, ¿cierto? Y si la obra realmente que se está ejecutando es una obra viable y que va a generar desarrollo económico para la región, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se debe analizar para definir si hay un porcentaje delimitar esa vigencia futura. Pero pues eso va a estar acompañado de esa justificación y del estudio que haga, por decir algo, el CONFIS para autorizarlo. ¿Listo? Pero no hay un punto como tal establecido para decir es este porcentaje o es otro. ¿Qué garantiza que sea así que hay ese hueco fiscal? No entiendo la pregunta, discúlpame. ¿Qué garantiza el hueco fiscal? Se comprometen rentas o rubros específicos. Supongo que me están preguntando nuevamente de vigencias futuras. Se deben comprometer un rubro específico. Si estoy hablando de un presupuesto de inversión, debo comprometer los ingresos que van para inversión y en determinados sectores, ¿no? Debe ser un rubro específico. Como el gobierno no tiene en cuenta que la corrupción ha sido el protagonista de ese hueco fiscal para que tome medidas a castigar por eso. Sí, en parte el tema de la ley de financiamiento pues ha sido altamente criticada, pues aparte del impacto negativo que genera para los hogares colombianos más pobres, es porque pues estamos hablando de una cantidad de plata que en ningún momento garantiza que se va a ejecutar en lo que ellos están diciendo y que pues prácticamente nos están cobrando una plata precisamente en temas de corrupción. Entonces nos están cobrando y seguimos pagando nuevamente lo mismo por algo que el Estado no ha sido capaz de controlar y mucho menos de garantizar una eficiencia en el gasto público como tal. Entonces nos están diciendo 14 billones de pesos de un hueco fiscal que existe para cubrir programas sociales como por ejemplo el de Familias en Acción, o de lo contrario este tipo de programas desaparecerían. Entonces eso es un punto importante, hace parte de la crítica que se le está haciendo al Estado, pero pues dependemos de que el Congreso lo autorice o no. Otra cosa bien dentro de ese tema y que ha generado pues bastante suspicacia es el tema de que el Estado está proponiendo hacer una devolución de más o menos 51.000 pesos a los hogares de menores ingresos que no alcanzan a tener ingresos del, 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 tipo de salario mínimo, por ejemplo. Entonces, pues entra ya uno a mirar, por ejemplo, otro tipo de cosas. ¿Cómo va a ser el Estado o cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar el Estado o el gobierno para hacer esa devolución? Si uno lo mira a nivel administrativo, a nivel de un gasto operacional, desde mi punto de vista es absurdo porque, o sea, administrativamente pensarse todo ese tema de la devolución sería muchísimo mayor el gasto que se haría en eso que el mismo dinero que se piensa devolver, ¿no? Porque pues para mí es más que un imaginario. Hacer eso es supremamente complicado y pues obviamente una persona del común pues no va a ir a pedir una factura con su IVA por cada tomate que compre. Entonces es bien complicado ese tema. Por supuesto, el gobierno debería plantear otro tipo de alternativas.
Gastos operacionales no se pueden comprometer, estamos hablando de vigencias futuras, supongo. Sí, lo que te digo, sí, es un tema el tema de vigencias futuras son rubros específicos, los que se pueden afectar. Obviamente no se pueden afectar gastos de funcionamiento ni otro tipo de, ni por decir algo lo que es eh, sistema, sistema general de participaciones, porque son rubros específicos. Pues el gobierno, para el caso colombiano, sí debería plantear otro tipo de alternativas que no fueran el tema de los impuestos. ¿Por qué? O sea, si uno como ciudadano del común viese reflejado el pago de los impuestos en programas sociales bien definidos, en los que realmente se pueda ver el crecimiento y el desarrollo económico en las regiones más apartadas del país, debería pagar los impuestos, ni a un aumento de ellos. Pero en un estado tan ineficiente y tan altísimamente corrupto, pues es un despropósito que se plantee la opción que se está planteando en este momento, que es afectar directamente el golpe de los más, el bolsillo de los más pobres, ¿no? No sé si tengan más preguntas, pues espero haber dado eh, solución a todas sus interrogantes. Los recursos del Sistema General de Regalías se pueden comprometer con vigencias futuras. Sí, si estamos hablando obviamente de un foco de inversión, donde estamos hablando de una obra que vaya a tardarse 5 o 10 años, pues fácilmente se podrían comprometer vigencias futuras. Vuelvo y repito, estas vigencias futuras son casos excepcionales que requieren de la aprobación de la autorización de otro tipo de entes que se encargarán de autorizarlos o no. Recordemos que el Sistema General de Regalías son proyectos de inversión, ¿no? Entonces, pues fácilmente se pueden comprometer vigencias futuras allí. Bueno, no sé si hayan más preguntas o podemos ya dar por terminado el sincron. Vuelvo, recuerden que esto pues queda grabado, en su momento pues pueden acceder nuevamente al link y tener el acceso. También pues van a poder obtener el material, se les va a enviar por correo electrónico, pues para que tengan la oportunidad de revisarlo con más calmita y pues, de resolver todas las inquietudes que puedan tener. Eh, Les agradezco mucho por la participación, han estado muy activos durante el desarrollo del diplomado. Ya nos quedan 2 semanas, nos queda el último módulo que es muy interesante. Entonces, pues nada, les agradezco mucho por su participación y estamos en contacto. Cualquier duda adicional que puedan tener, recuerden que pues a través de los foros pues podemos mantener ese contacto y podemos ir resolviendo ese tipo de dudas, ¿listo? Entonces que tengan buena noche y bueno, felicidades.